Pero bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Manuel Páez, dirigente sindical del sector petrolero. ¿Cómo estás, Manuel? Siempre bienvenido. Hola Esther, muy buenos días, tengas toda tu audiencia. Y bueno, quiero comenzar felicitándote por ese Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias. Bien merecido lo tienes. Gracias, Manuel. Pero bueno, quiero preguntarte, ¿cómo está la operatividad de PDVSA, sobre todo en estas últimas semanas que hubo agitación en el país? Bueno, Esther, la industria petrolera ha generado una dinámica propia bien positiva, pues. En estos momentos, bueno, se ha logrado fortalecer la producción, que no ha crecido significativamente, pero que se ha mantenido estable en los últimos 3 o 4 años, y eso es una cosa bastante importante, pues, porque en primer lugar sabemos que la comercialización, la operatividad de nuestra industria petrolera no sigue siendo normal, producto de sanciones y bloqueos, producto de sabotaje, producto inclusive de conspiraciones internas que, bueno, están a la orden del día. Mantener las operaciones estables, con la producción de gasolina estable, con los altos y bajos que se puedan significar, pero eso es un logro importantísimo y está en los hombros de las trabajadoras y los trabajadores toda esa responsabilidad. Toda esta dinámica que generó los procesos electorales, el proceso electoral, bueno, permitió incluso probar la robustez o la fortaleza que tiene el movimiento en función de mantener las operaciones y se logró con éxito. Ahora, bueno, está por lograrse, y la verdad es que hacemos votos porque así sea, el llegar al 1.000.000 de barriles diarios de producción. Ha sido un largo camino, muy complicado. Esa promesa no la han podido cumplir por lo menos 4 presidentes de PDVSA y ministros de petróleo. Parece que Pedro Tellechea va a tener la oportunidad de cumplir con esa meta, ¿no? ¿Qué consideras que sí se puede lograr? Y no solamente lograr, porque quizás ya en algún momento se ha podido lograr llegar a 1.000.000 de barriles diarios, porque hay que decir que las cifras que generalmente se difunden son promedios, pero se puede sostener. Bueno, Esther, en principio debo decirte que bajo la presidencia del mayor general Manuel Quevedo fue que la producción cayó. Luego de eso entró como presidente de PDVSA Asdrúbal Chávez, que, bueno, sorprendentemente o gratamente se recuperó la producción que venía en caída, se paró la caída, y en plena pandemia, con todas las grandes dificultades que significaba los momentos más áridos del bloqueo de las sanciones, no solo se paró la producción, sino que se recuperó en casi 800.000 barriles. Hoy el presidente de PDVSA, el ministro Pedro Rafael Tellechea, eso quiero aclararte que para que estemos claros que han pasado 2 presidentes de PDVSA desde la caída del 2018. Podemos decir que probablemente, bueno, hay que utilizar la palabra probable, que se llegue al 1.000.000 de barriles en la gestión del presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea. Pero yo sobre eso quiero hacer un alto. Si nosotros en plena pandemia, con el momento más difícil de las sanciones del bloqueo, con casi 50 millones de barriles de crudo por debajo de la demanda producto de la pandemia, y más de 70 millones de barriles de combustible producto de la pandemia que habían caído en la producción mundial, nosotros logramos recuperar nuestra industria de una caída vertiginosa, de una caída sostenida, pero además duplicarlo. Estábamos en 380.000 barriles en el 2020, ya en el 2022 estábamos casi en 800.000 barriles. No tenemos una explicación lógica de por qué se hace tan difícil pasar la barrera del 1.000.000. La única explicación es que los poderes fácticos, las conspiraciones internas, el imperialismo, definitivamente ha evitado que se desarrollen las fuerzas productivas entre la industria petrolera, y el movimiento sindical se ha convertido en una rémora, en un obstáculo, en un lastre para que el movimiento obrero definitivamente
cambie el modelo de gestión, transforme la industria. Ahí quiero hacer la aclaratoria, ¿por qué tú diferencias movimiento obrero del movimiento sindical? Bueno, porque el movimiento sindical tiene sus bases en las reivindicaciones, en el contrato colectivo. En cambio, el movimiento obrero, en su conjunto, el movimiento sindical forma parte del movimiento obrero, pero no es el movimiento obrero. El movimiento obrero se desarrolla en las etapas productivas, en los procesos productivos, en los procesos de la eficiencia. También forma parte del proceso reivindicativo del defensa de la clase obrera. Y en eso, y ahora aclarado eso, ¿qué papel está jugando entonces el movimiento obrero? Porque yo entiendo que estuvo una expresión, digamos, en la dirección de PDVSA en el momento que se estableció el Estado Mayor de los consejos productivos de trabajadores. Siguen existiendo los consejos productivos de trabajadores, porque entiendo que además el decreto en el cual se establecía el Estado Mayor ya caducó, ya no está vigente. Eso se extinguió, esa instancia. ¿Siguen teniendo alguna voz, voto los trabajadores organizados dentro de PDVSA? El decreto que se extinguió fue el decreto de la Comisión Ari Rodríguez Araque. El decreto de la construcción del Estado Mayor de los consejos productivos sigue vigente. El problema radica, en que en la industria petrolera es el centro principal de la conspiración del imperialismo. Que los trabajadores asumamos el control o asumamos la dirección del proceso social del trabajo en compañía de las estructuras que están allí es una tarea bastante difícil que solo puede conseguirlo un movimiento obrero consciente, capaz, comprometido, un movimiento obrero preparado, un movimiento obrero organizado, un movimiento unido. Y por supuesto, el movimiento obrero en su conjunto tiene altos y bajos, el desarrollo de su participación para transformar la industria. Bueno, hoy podemos decir que estamos en un bajo, pero en el fondo sigue habiendo un obstáculo que es el movimiento sindical. El movimiento sindical conspira, es una rembra, es un lastre que evita que ese movimiento obrero se desarrolle a plenitud, que ese movimiento obrero asuma el control, que ese movimiento obrero genere las contradicciones internas que permitan resolver y cambiar el modelo de gestión. Ante eso, y ante lo que en los últimos 2 o 3 años se ha venido desarrollando, los trabajadores seguimos en una dinámica de organización, en una dinámica de debate, en una dinámica de prepararnos, en una dinámica de discutir un plan que nos permita transformar la industria para asumir la dirección del proceso social del trabajo en la industria petrolera, que definitivamente dio resultado. Cuando tú analizas cómo en plena pandemia, con las sanciones más brutales y los bloqueos más brutales, pudimos recuperar la industria entre el 2020 y el 2022 de una caída sostenida, es porque el movimiento obrero tuvo la oportunidad de asumir en cierta medida la dirección del proceso social del trabajo dentro de la industria, presentar sus planes, sus ideas, sus inventivas, sus iniciativas. Y eso ya no se convierte en una teoría, en una hipótesis. Nosotros tenemos experiencias verdaderas. En el caso de Pequibén, si no hubiese existido un movimiento obrero que afrontara, que asumiera, que generara las contradicciones con la estructura que la dirigía, no se hubiera recuperado. Sidor es otro de los grandísimos y hermosísimos ejemplos de cómo la inventiva, el compromiso, la responsabilidad de la clase obrera puede resolver los problemas que no han generado toda este sabotaje, esta conspiración del imperialismo por evitar que nosotros desarrollemos nuestra fuerza productiva. Pero para eso se necesita dentro de la industria un movimiento verdaderamente comprometido, un movimiento que verdaderamente esté consciente de su papel histórico, que esté preparado, que esté formado para eso, que no tenga las rémoras de la Cuarta República, que no tenga actitudes que van en contra del movimiento obrero, que vayan en contra del proceso revolucionario de transformación y que podamos lograr el objetivo. Estamos conversando con Manuel Páez, dirigente del sindical petrolero, es miembro también del Estado Mayor Presidencial de los Consejos Productivos de Trabajadores. Ahora, en ese mismo contexto, quiero poner en perspectiva las necesidades o las reivindicaciones de los trabajadores petroleros, porque no se puede olvidar que, como el resto de los trabajadores del país,
pues también el impacto de la crisis está fundamentalmente en el bolsillo de los trabajadores petroleros. En las condiciones operativas para poder avanzar en esto de sostener y aumentar la producción petrolera, porque bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, no es cualquier cosa irse a una macolla a activar taladros para producir petróleo. Esther, definitivamente el trabajo que desempeñamos los trabajadores petroleros primero está envuelto en unos altísimos riesgos, pero además en un altísimo compromiso que ha sido demostrado en los últimos años, donde hemos venido trabajando en las condiciones más precarias. Si bien es cierto que con la llegada del ministro Pedro Rafael Techea se han visto algunas mejoras, sigue existiendo una dificultad real, que es que no hay un movimiento sindical con el válido, legal, legítimo, con moral, con el cual se pueda sentar con el presidente Pedro Rafael Techea y puedan acordar beneficios legales y contractuales que ya están tipificados en la ley. Ahora, una cosa lleva a la otra. Si nosotros no recuperamos nuestra industria petrolera, nuestra producción, no vamos a recuperar nuestras reivindicaciones, pero además no se va a poder recuperar la economía del país. Por mucho que nosotros hagamos, por mucho que el presidente haga un esfuerzo, por mucho que la agricultura haga un esfuerzo, por mucho que la industria haga un esfuerzo, por mucho que la empresa privada incluso haga un esfuerzo, todo en cierta medida está ligado a la recuperación productiva de la industria petrolera. Y te voy a poner un ejemplo clarito, pues por ejemplo Sidor tiene limitaciones en su crecimiento porque PDVSA Gas no le está suministrando el gas necesario. Pequibén tiene limitaciones en su crecimiento productivo porque nosotros no te estamos dándole la materia prima. Entonces, en ese sentido, es imperioso, es necesario, es impostergable que la recuperación de la industria petrolera traspase definitivamente el 1.000.000 de barriles y se enfile hacia una recuperación sostenida de crecimiento, porque eso limita definitivamente la recuperación económica del país. Ahora, bueno, en este escenario político que tenemos, donde hay incluso, bueno, los mismos actores que pidieron las sanciones que hoy pesan sobre Venezuela, más de 900 medidas coercitivas unilaterales que afectan sobre todo a la industria petrolera porque, bueno, la tienen de manos atadas. Incluso están exigiendo los lobbies políticos de estos sectores opositores en Estados Unidos que se revoque la licencia a Chevron, que ha sido un respiro, eso yo creo que es innegable, a través de las 3 empresas mixtas en las que participa Chevron con PDVSA. Esos enemigos de la patria definitivamente lo que buscan es el colapso económico del país. Lo han venido buscando durante más de 25 años. Cuando tú analizas toda la conspiración económica, cuando nos convirtieron en una nación con altísimo riesgo, siendo un país que ha venido cumpliendo todos sus compromisos financieros con el mundo. O sea, es un plan. Ahora bien, nosotros demostramos, Esther, que no necesitamos a nadie para que nuestra industria petrolera se recupere. La clase obrera lo demostró. La clase obrera comenzó a producir el combustible necesario después que teníamos cero producción de gasolina, pero en las peores condiciones. Que Chevron, que las transnacionales, producto de toda esta guerra y toda esta situación política y toda esta conspiración del imperialismo norteamericano se retire de nuestro país, para nosotros, bueno, es otro ejemplo, otra responsabilidad, otra meta, la palabra exacta sería otro reto que cumplir y que nosotros podamos recuperar nuestra industria sin la necesidad de depender de las transnacionales norteamericanas. Nosotros siempre, nuestra industria va a depender siempre de alguna tecnología o algunos repuestos, algunos aditivos que no producimos en nuestro país, pero que con la inventiva de los trabajadores podemos lograr. Manuel, siempre es un gusto conversar contigo. Muchas gracias por acompañarnos. Esther, siempre es un placer. Bueno, esperamos que definitivamente el presidente en esta nueva etapa de gobierno logre asumir la vanguardia del proceso de transformación de la industria petrolera
y entienda el estamento político, la dirección política del país, que si nosotros tenemos un proceso de conspiración en casi todas las estructuras del Estado, que está siendo demostrado y que lo podemos comprobar, bueno, está de más no darse cuenta que en nuestra principal industria del país, que es la industria petrolera, que es el corazón energético, que es el corazón económico de la patria, pero que además es la principal, administra la principal reserva petrolera del mundo, no existe una conspiración para evitar que esa propia industria se desarrolle en sí misma, se fortalezca en sí misma, crezca en sí misma y se deslastre de la dependencia de las transnacionales. Entonces es necesario que en esta nueva etapa el movimiento obrero asuma su papel histórico, pero además en acompañamiento con el presidente obrero Nicolás Maduro, que debe asumir su papel histórico en transformar la industria, que creemos que es una deuda con el pueblo venezolano, que es una deuda con la revolución y que es el momento de asumir. Bueno, muchas gracias a Manuel Páez, dirigente sindical petrolero.